Buenos días. ¿Cómo están, hermanos? Bueno, vamos a continuar con el tema de compartiendo a Cristo, compartiendo el Evangelio. Ahí nos quedamos la vez pasada en una de las preguntas que era, ¿qué impide que comparte el Evangelio? Pero vamos a orar, ¿sí? Señor, muchas gracias esta mañana porque nos permites llegar, Señor, a abrir tu palabra. Señor, venimos agradecidos, independiente, Señor, de cualquiera de que sea nuestra situación. Tú mereces ser glorificado, tú mereces ser honrado por encima de todo, Señor, por encima de nuestra condición, por encima de nuestras aflicciones y todo lo que encierra nuestra humanidad, Señor. Tú mereces ser honrado, tú eres el importante en nuestras vidas. Permítenos ver a la luz de tu palabra y honrarte y temer a la luz de tu palabra, Señor. Quita de nuestro corazón y de nuestra mente, Señor, cualquier obstáculo que nos quiera distraer de tu mirada, de tu palabra. Eh, Cualquier cosa que se quiera levantar, Señor, para desviar la gloria que tú mereces, Señor. Inclusive nuestra mente, nuestras dudas, nuestras ideas, nuestras situaciones. Tú eres más importante que todo, Señor. Permítenos, por favor, valorar tu palabra, amar tu palabra, entenderla, Señor, abrazarla y corregir lo que tengas que corregir en nosotros. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Que seamos dóciles y sensibles, Señor, a tu palabra, a tu voluntad para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos quedamos con la pregunta, ¿qué impide que comparte el Evangelio? Y vamos a tomarnos 3 ejemplos muy breves de qué es lo que impide. Alguien puede levantar su mano y participar y decir, yo creo que impide esto. Si con toda sinceridad nada les impide que comparte el Evangelio, entonces nuestra hermana Flor comparte el Evangelio todos los días a donde sale. No, no es cierto, hermana. ¿Qué impide? Vamos a poner ejemplos negativos. Mande. Los afanes. Los afanes nos impiden predicar el Evangelio. ¿Qué más? La indiferencia. ¿Qué más? La vergüenza. ¿Qué más nos impide predicar el Evangelio? El miedo. ¿Qué más, hermanos? Digo, si no tenemos ejemplos, entonces asumimos que todos somos unos misioneros evangelistas en potencia, ¿no? ¿Qué más nos impide? ¿Ver? La ignorancia. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más nos impide hablar el Evangelio, hermanos? Se traba la lengua porque a veces no sabemos cómo iniciarnos la conversación, cómo ordenar las ideas a la hora de presentar el Evangelio. ¿Qué más? ¿Qué obstáculo tenemos? Falta de confianza en el Señor. Ujú. ¿Qué más, hermanitos? La vergüenza, la burla, ¿no? El ser objeto de burla por el mensaje que lleguemos a dar. ¿Qué más nos impide? El rechazo. Sí, 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 muy relacionado a la vergüenza, a la burla, ¿no? Y bueno, podemos tener, ya ahí están todas las razones de por qué no predicamos, hermanos. Entonces, si es que no lo hacemos, no quiere decir esto que usted o yo nunca compartamos el Evangelio, pero más a veces que en otras ocasiones nos impide. Y hay veces que no hacemos caso, que a pesar del temor, la vergüenza, el miedo, el que dirán,
a pesar de todo, necesito hablar el evangelio, necesito compartirle a esta persona. Yo no sé, y no es un modelo para seguir, ¿no? Pero yo no sé si en ocasiones te ha pasado que tienes a una persona, una situación o con alguien que estás platicando que no conoce al Señor y tienes un fuerte deseo de hablarle del Señor. Y eso es así, o sea, es un fuerte deseo, un impulso de decir, necesito hablarle el Evangelio. Y no es quizá el mejor momento, a lo mejor estás descansando, a lo mejor fuiste a comprar un material, a lo mejor te lo encontraste en el avión, en el camión, pero ahí hay una decisión tuya y mía de obedecer a ese impulso o a esa dirección, que estoy seguro que no es Satanás quien te impulsa o nos impulsa a predicar el Evangelio, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, alguno de los ejemplos, ¿quién puede leer por favor Lucas 8:39? Y alguien que lea por favor 2 Timoteo 1:7. Nada más que hoy necesitamos gente veloz en la Biblia. No tan rápido, pues, pero Lucas 8:39. Eh, ujú. Hasta- gracias, este es el primer argumento que podemos tomar para derribar nuestra falta de conocimiento, porque este hombre está recién convertido y el Señor le dice, solamente ve y dile lo que Dios ha hecho contigo. Solamente ve y comunica lo que Dios ha hecho contigo ahorita. Y ese es el punto de partida para quienes empezamos a compartir nuestra fe o lo que sucedió con nosotros. Si sucedió algo, ¿no? Si no sucedió nada, pues no vas a compartir nada. Pero si hay un punto de partida, un parteaguas en nuestra vida, nuestro antes y nuestro después de Cristo, ese momento quizá obviamente debe de haber sido el momento más oscuro de tu vida, más profundo, más horrible, más desesperante, y el Señor te alcanzó. O puede ser en el mejor momento que estaba tu vida, tu juventud, tu situación, pero te presentaron el Evangelio. ¿Qué cosas ha hecho Dios contigo? Entonces, con esto no decimos que no es necesario el conocimiento, sí, sí es necesario, como decían ustedes ahorita, porque necesitamos ordenar nuestras ideas a la hora de compartir nuestra fe, ¿verdad? No vas a ir, luego cometemos el error de, le compartimos a alguien el Evangelio y te cuenta sus problemas y le dice, no, Romanos 8:28 dice que todo obra para bien. Y ahí no aplica, hermanos, porque dice a los que aman a Dios, ¿verdad? Entonces, si las personas no aman a Dios, obviamente ellos no van a ver a Dios en el plan o en medio de la situación. Ahora, imagínate que un esposo cometió infidelidad o la esposa y le dices eso a la esposa, todo obra para bien. Pues no, ¿verdad que no? O todo estaba predestinado. Pues no, menos. Entonces, tenemos que saber qué textos hablan del Evangelio y que le están hablando al mundo, no a la iglesia. Tampoco le vas a decir cuando le quieres compartir tu fe a alguien, mira, Gálatas, tienes problemas, problemas de ira, problemas de esto, de impaciencia y todo. Gálatas 5 del 19 en adelante habla de las obras de la carne, pero también habla del fruto del Espíritu, mira. Ten templanza, dominio propio, paciencia, fe. No le puedes pedir algo que va en contra de la naturaleza de esa persona, ¿verdad? Primero tenemos que llevarlos a que vean su condición y eso lo hace la palabra de Dios, la ley de Dios. Puedes, por ejemplo, como ejemplo, llevarlo a Romanos capítulo 1, puedes llevarlo a Juan, el Evangelio de Juan, a Marcos 1, versículo 15, que es el primer mensaje de Jesús cuando va a todas las regiones a predicar, dice, arrepiéntanse y crean el Evangelio, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado.
Y no nada más decirle eso, sino explicarle qué es el arrepentimiento, por qué el hombre de Dios nos llama a que nos arrepintamos, por qué, pues porque somos pecadores y el pecado que hace y todo. Y el Señor nos ayuda ahí. De hecho, en el capítulo, creo que es en Juan 14, cuando dice que tienen miedo los discípulos, dice, no se turbe vuestro corazón, ¿se acuerdan? Y les habla de la promesa de la casa del Padre, pues les dice, en aquel momento acuérdense, el Señor les va a dar palabra para que sepan qué decir, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pero para eso tiene que haber depósito de la palabra de Dios. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Sí, no es como que yo no necesito ni leer la Biblia, acabo que el Señor me va a dar palabra en ese momento, ¿no? Sí tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Y en ese momento, cuando vayamos a compartir el Evangelio, seguramente Dios te recordará esas palabras. Yo espero que lo hayamos vivido. ¿Alguien de aquí ha vivido eso? Dos nomás. ¿Quién puede leer 2 Timoteo 1:7? Muy bien. Entonces aquí viene el otro punto, es que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y déjenme abrir aquí porque aquí traía mis anotaciones y no me permite abrirlas. Aquí está. No. Ok, dice que Él no nos ha dado espíritu de temor, eh, sino de dominio propio. Hermanos, ahí la realidad es que todos experimentamos de manera diferente cuando vamos a predicar el Evangelio. Podemos sentir vergüenza, podemos sentir temor, podemos sentir, pues eso, inseguridad, mil cosas. Pero el espíritu que hemos recibido nos ayuda para tener control propio. El asunto es que ahí nosotros tenemos que echar mano de eso. A Él es al que le tenemos que pedir eso. En Él es en quien, ahorita lo decía el hermano Chuy, en Él es en quien tenemos que confiar cuando vamos a exponer el Evangelio, no en nosotros. Eh, si alguien dice, no, pues ya leí el Salmo 119, ahorita voy a ir a predicarle a cualquiera que me encuentre porque traigo muchos textos frescos en mi mente, no se trata de eso, se trata de ser dirigidos por Dios aún y en esta tarea tan importante de predicar el Evangelio. Entonces, eh, Romanos 1:16, ¿quién se acuerda de memoria? ¿Qué dice? Muy bien. Ese, la verdad, hermano, nos deberíamos de saberlo de memoria todos. No me avergüenzo del Evangelio. Discúlpenme 20 segundos porque necesito enviarme de nuevo el documento que tengo, porque si no, no voy a poder poner el ejemplo de esto. Segundito. Todo por 10 minutos. Listo. Muy bien. Temor. ¿Saben que la palabra griega temor es deilia, que significa timidez, reticencia, y aparece solo en 2 Timoteo 1:7? Es dar a entender claramente algo que se oculta o se calla o algo que debiera decirse. Por ejemplo,
La reticencia es eso. Se conoce como precesión, es decir, o negación o quedarse en silencio. Dios no nos ha dado ese espíritu de quedarnos en silencio, de callar algo que tenemos que decirlo, sino por el contrario nos ha dado es poder. Y aquí la palabra poder es muy conocida por ustedes, ser capaz o tener la habilidad, capaz de realizar algo. Eso es dado por el Espíritu Santo al creyente, es capacitado para que pueda lograr eso. ¿Qué? Comunicar la verdad del Evangelio, comunicar la verdad de Dios. No está en nosotros, hermanos, ese poder. Sí, sí está bien que nos sintamos débiles e incapaces, pero ahí es donde tenemos que decirle, Señor, ayúdame a exponer tu palabra. Me estoy preparando, claro, para eso estoy orando, claro, para eso estoy pidiendo sabiduría previo a eso, ¿verdad? Es bien complicado, hermanos, que nosotros queramos predicarle el evangelio a alguien cuando ni siquiera nosotros estamos creyendo y amando la palabra de Dios. Sí, sí, pero voy a la iglesia, pues. Entonces, a veces terminamos predicando ir a la iglesia que predicando el evangelio. Y como no, está más sencillo decirle, vamos a la iglesia, ¿sí o no? Es más sencillo. Vamos a la iglesia y ahí te van a enseñar, te van a decir. Y no, la encomienda es ir y hacer, ¿qué? Discípulos. Y eso es una tarea totalmente diferente a predicar, solamente a exponer un texto o una verdad, sino que hacemos discípulos pues con nuestra vida, hermanos. Otro de los aspectos es el dominio propio. Y eso tiene que ver con eh, comportamiento caracterizado, según Strong, por una mentalidad segura y prudente. Fíjense, viene dominio propio. Comportamiento caracterizado por una mentalidad segura y prudente, o sea, sensata, apropiada, correcta en determinadas situaciones. Ajá. La palabra dominio propio es la palabra griega sofronismos y proviene de sofrón. Perdón que le esté dando estos datos tan técnicos, pero lo tenemos que decir. Es comportamiento caracterizado por una mentalidad segura y prudente, sensata, algo que se revela como apropiado y correcto en determinadas situaciones. Entonces, a la luz de 2 Timoteo 1:7, cuando nosotros predicamos el Evangelio lo tenemos que hacer de manera apropiada, de manera correcta, de manera prudente y con una mentalidad segura. Pero si es con una mentalidad segura, ¿a qué nos referimos, hermanos? Cuando tú tenías los que estudiaban o estudiaron aunque sea lo que sea el nivel de estudios, y te ibas a tener un examen, ¿qué hacías? Le decías, Espíritu Santo, ayúdame cuando vaya a hacer el examen. Estudiabas y ya ibas con una mentalidad preparada, segura. Bueno, eso es lo mismo. Eso es lo mismo. Nuestra mente se prepara al recibir la palabra, al darle coherencia de cómo voy a compartir mi fe y lo voy a hacer con prudencia, con sensatez, porque el dominio propio dice, muestra o hace evidente la voluntad de Dios. O sea, ahí al compartir el Evangelio, se hace evidente la voluntad de Dios para las personas. El efecto, la respuesta de ellos no es nuestra responsabilidad. Si estamos aquí, hermanitos, no es nuestra responsabilidad. Cada persona responde a Dios y al Evangelio de manera distinta. Otra de las causas de por qué no predicamos el Evangelio es
la indiferencia, y lo dijeron, ¿no? A veces, pues la indiferencia ¿a qué? Pues a la situación de las personas, pues yo ya el Señor me perdonó, yo me siento bien, mis pecados fueron perdonados, estoy bien, mis hijos están bien, así que bueno, y nos olvidamos que hay personas profundamente necesitadas. Hoy en la mañana, no sé si les platiqué de mi vecino es un caso especial, porque él nació en una cuna cristiana, este, y me lo ha dicho. Y bueno, al principio tuvimos unas situaciones ahí difíciles con ellos, pero pues yo no me quedé así con eso, ¿no? Yo fui con él, platiqué con él y todo, ¿no? Y, y lo he escuchado muchos domingos, que como a las 6 7 de la mañana, solo los domingos, se pone a cantar cantos cristianos, himnos a Dios. Y hoy en la mañana particularmente me conmovió porque yo dije, ¿cómo estará el corazón de esta persona? ¿Sí me explico? Quizás está clamando, gritando, recordando en su interior su niñez. Y es una persona mayor. Entonces, voy a tomar cartas en el asunto. Así que, hermanos, ¿cómo respondemos? ¿Con indiferencia o no? Al, ¿Con menosprecio a la encomienda es otro aspecto o no? Y no es una recomendación ir y predicar el Evangelio en nuestra vida, en donde estemos, en lo que hacemos, en cómo nos comportamos. Nosotros sabemos, hermanos, que sí tenemos oportunidad de compartir nuestra fe, con sabiduría, con prudencia, con sensatez. Que no lo hagamos, pues tenemos que revisar nuestro corazón. Y el último aspecto es no entender la gracia, que yo fui perdonado y salvado por gracia, no por obras, no por nada en especial. Pudiéramos ser cualquier persona que quedó con sus facultades mentales oscurecidas, de por vida, quizá en un psiquiátrico, en una prisión, con su mente, su entendimiento ya oscurecido. Pudiéramos haber sido eso. ¿Sabías? Podrías haber sido tú, podría haber sido yo, pero por gracia el Señor me alcanzó, nos alcanzó a todos, y esa gracia es la que debemos de compartir. Jesús tuvo este aspecto tan importante, Mateo 9:36. ¿Quién lo puede leer? Por favor. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Gracias. ¿Qué pensamos cuando vemos personas así? Cuando ves a un montón de gente perdida y que dices, no inventes, que mira lo que están haciendo, lo que están viviendo, o familiares o conocidos, dices, oye, cada vez está más hundido. Te admiras, nos admiramos, nos sorprendemos, nos movemos la cabeza nada más, o tenemos compasión. Y la compasión, según Strong, dice que es un anhelo o un afecto desde las entrañas, que es el centro, sede de los afectos, haciendo esta, pues, alusión o esta comparación a las entrañas o los órganos más sensibles internos, o sea, desde adentro. Pero esto se hace evidente en un amor activo, en un afecto que impulsa a la acción, porque ¿qué sentido tiene nomás, pobrecito, mira, pobrecita, y ya? Y no, pues somos igual que, bueno, no sé si igual o peor que aquellos que pasaron y vieron al, ¿a quién? No, no era samaritano él, ¿no? El que lo vio fue el samaritano, ¿no? Al hombre herido. Es nada más, bueno, soy indiferente, no me interesa, pasé de largo, yo tengo mis asuntos, ahorita lo decía Chuy, tengo mis preocupaciones, tengo mis afanes, o, o mi relación con Dios me tiene sensible y hay afectos entrañables en mi corazón. Cuando veo a mi tío, a mi papá, a mis parientes que no conocen al Señor y todavía el Señor
¿hacia dónde me llevas? Para manifestar o mostrar amor, amor activo, afecto que impulsa a la acción. ¿Quién puede leer, por favor, primera Pedro, capítulo 3, verso 8, y alguien que lea Colosenses 4, del 2 al 6, del 2 al 6, nueva traducción viviente, por favor. Finalmente, ser todos los mismos sentidos, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Ok, ahí está, es un mandato, sed en presente continuo, o sea, siempre. Es un rasgo del carácter cristiano, del que tenemos ejemplo al Señor. Colosenses 4, del 2 al 6. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Oren también por vosotros para que Dios nos dé por poder para la acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Oren para que puedan proclamar este mensaje con la caridad que dejó ser. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Ahí está. Este es clave, ese texto, Colosenses 4, del 2 al 6, porque no solamente dice, preparen su mente para la acción, o ciñan el entendimiento, también lo dice Pedro, ¿verdad? Eso, hermanos, es una responsabilidad de nosotros. Eso no se obtiene solamente orando, alabando al Señor, sirviendo en la iglesia. Se obtiene recibiendo lo que la palabra de Dios enseña. O sea, de verdad, si voy a un texto, no sé, Efesios, y leo el texto, no lo leo y ya lo leí. Ah, mira, me gustó esto porque dice que voy a ser prosperado. No, voy al texto, lo releo, veo qué palabras no entiendo, lo vuelvo a leer, lo vuelvo a comparo con otros textos relacionados y llego a una conclusión que tiene que ver con la intención de esa carta. Y ya puedo decir, ah, Señor, ya entendí. Y bueno, creo haber entendido en parte. Y ahora esto, hermano, que ya quedó en el entendimiento, va a poder ser usado en momentos específicos, como leía en Nueva Traducción Viviente, Fer. En momentos específicos. ¿Lo puedes leer de nuevo, Fer, por favor? Sí. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadena. Oren para que puedan proclamar ese mensaje con la caridad que debo hacerlo. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Sí. Y ahí habla de un aspecto súper, súper importante que es la vida de piedad. Ahorita vamos a ver. ¿Quién puede leer Mateo 5:16, por favor? Y Tito 2, 11 y 12. Ujú. Así anuncien vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Días atrás se hablaba de congruencia. Pues, obviamente al predicar el Evangelio, pues te imaginas que tienes a tu vecino, ¿no? Siempre ponemos al vecino como ejemplo porque son cercanos. Y si a ti o al vecino no les gusta barrer la banqueta, si a uno le gusta y al otro no le gusta la limpieza, va a haber problemas, hermano. Depende si tu vecino es más cristiano que tú o que yo. Entonces, porque va a ver que tú o yo tenemos un puño de hojas enfrente y él no, él limpia, pero él es satánico. Y te va a aventar las hojas. Mire el cochino este, hombre, que no barre, no limpia. Pero de repente un día, 24 de diciembre, en la mañana, ese día sí se levanta el hermano Bogdan a barrer la banqueta. Ese día ve basura en el vecino y dice, mire el cochino este. Y salen los dos y todo el año hubo tensión porque el otro vecino quería que él fuera limpio y que recogiera la basura que tiran los perros, los pañales y todo.
Pero ese día 24 de diciembre, como iba a ir a un culto de acción de gracias del hermano, le habla, le dice, oye, ¿sabías que soy cristiano? No, no, nomás conozco tu banqueta. Entonces, son pequeñas cositas, hermanos, pero sí habla, dice, vuestra luz alumbre delante de los hombres. Hay casas que parece que están abandonadas, hermanos, de nosotros. Pregunta, no estoy diciendo que ando viendo casas de ustedes a ver si están abandonadas, no, pero cómo se ve, cómo lo ve la gente. Cuando tú vas a una casa y que la casa está sucia, siempre sucia, todo tirado, todo por fuera, pañales, en todo. ¿Qué piensas? Qué buenos, mira cómo se parecen al Señor. Qué buenos cristianos son aquí. ¿Qué pensarías? Pues no, ¿verdad? Lo contrario. Así, con un montón de cuestiones, dice, nuestra conducta y nuestras acciones hablan por nosotros. ¿Quién puede leer Tito 2 del 11 al 12? Por favor. Porque por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos humanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Gracias. Vaya destacando la piedad, la vida de piedad a la que somos llamados. ¿Ya tiene alguien 2 Pedro 1, 5 al 7 en nueva traducción viviente? ¿No? Segunda de Pedro 1, del 5 al 7 en nueva traducción viviente. O en lo que tenga, pues, está bien. Gracias. Esto, hermanos, que acabamos de leer, pues no son ocurrencias de Pedro, son detalles específicos de una vida integral en la que todos estamos llamados a esforzarnos y no solo esforzarnos, a ocuparnos, hermanos. Ocuparnos. Y 2 Timoteo 3:16 habla sobre eso, la vida de piedad. Por favor, antes de avanzar con esto, alguien que pueda leer 2 Timoteo 3:16 en palabra de Dios para todos. Segunda Timoteo 3:16. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, Ajá. para enseñar, aprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Ahí está. Útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente la manera, cómo vivir de la manera que Dios manda en esta versión. Esto, hermano, tiene que ver, está íntimamente relacionado a la piedad. Ok. Y quiero compartirle esto. En ella se basa nuestra vida dedicada a Dios. Sin lugar a dudas, que grande es esa verdad que se nos reveló, que no se nos reveló sino hasta ahora. Creo que me equivoqué de la cita. Cristo se dio a conocer en cuerpo humano. Lo que enseñó fue comprobado por el Espíritu y luego él fue presentado a los ángeles. Fue anunciado a las naciones, gente de todo el mundo creyó en él y nuevamente recibió el honor que antes tenía. En ella se basa nuestra vida de piedad. ¿En qué? En nuestra vida nueva, hermanos. En la vida en la que estamos viviendo, en el Evangelio, en lo que se ha revelado.
Grande es este misterio. Ahora, hermanos, la vida de piedad es primera Timoteo. Sí, gracias, perdón, ahí me equivoqué. Si nosotros no entendemos que somos llamados a vivir esto que predicamos, a esforzarnos en esto que predicamos, pues nuestra vida, hermanos, lo va a demostrar. La gente de afuera lo va a ver, nuestros amigos lo van a ver, nuestros vecinos lo van a ver, y eso pues se va a hacer evidente. Entonces, es imposible, puse otro elemento aquí, construir un comportamiento cristiano sin la base de la devoción a Dios. La práctica de la piedad consiste, ante todo, en cultivar una relación con Dios y a partir de ahí cultivar una vida que le sea agradable. La vida de piedad, hermanos, no se refleja en lo que estoy haciendo ahorita. Es una parte súper pequeña el explicar un texto. Barrer, tocar, jalarle a los alambres ahí a los equipos, tocar unas teclas, cantar. Es unos minutos donde mostramos y expresamos y cantamos la verdad de Dios, sí, pero la vida de piedad va mucho más allá. Tiene que ver con los afectos de nuestro corazón, pero tiene que ver con nuestros afectos y nuestra conducta diaria. ¿Sí me explico? Porque yo puedo ser en verdad extremadamente piadoso el domingo a las 11 de la mañana, de 11 a 11:30 en la alabanza, y de ahí menospreciar la palabra. O también pongo a medio, me duermo, medio no, en la prédica, pero saliendo de aquí no hay vida de piedad. Entonces ahí tenemos que revisar nuestra vida. Esto consiste entonces, la vida de piedad consiste en nuestra relación, la relación que estamos cultivando con Dios todos los días, pero esa relación se ve en nuestros hábitos, en nuestras conductas, en lo que somos, en lo que hacemos, en lo que amamos. Y aquí está esto, ¿no? Nuestra concepción de Dios y nuestra relación con Él determinan nuestra conducta. Por tanto, predicar el Evangelio no es solo una encomienda de compartir la verdad y comunicar el conocimiento de Dios a otros y decirle, mira, el Señor hizo esto con mi vida, mira, el texto dice esto, mira, salud, tu condición según Romanos es esta. Eso está bien, hermanos, pero ¿qué tal? Hace unos años, unos amigos conocidos estaban trabajando juntos y tenían mucho que ellos no se miraban y empezaron a trabajar juntos y los dos se congregaban, pero ahí más o menos andaban en el Señor. Y uno dijo, después nos dijo a mí y a mí y a Iván nos dijo, oye brother, este brother anda por encimita nomás, ¿no? Ustedes traduzcan eso. ¿Qué significa eso? Este brother anda por encimita nomás. Versión Rodo habla hoy es, a ese quería ver. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Quiénes somos en realidad? ¿Quiénes somos en realidad? Es nuestra vida diaria. Quienes los cercanos nos pueden decir, mi esposa, ¿qué puede decir? Mis compañeros de trabajo, todo. Entonces, no es solo lo que enseño, lo que hago aquí, lo que le predico a la gente afuera en el mundo, aunque sea bueno para predicar, sino que mi vida refleje piedad. Ahora, hermanos, quiero leer Efesios 6:10. Efesios 6:10 me parece muy interesante porque nosotros, sí o no, nos desanimamos. A veces no tenemos ganas de compartir ni el agua, ¿verdad? Menos la fe. No tenemos el deseo de compartir con Dios una hora, menos predicar el Evangelio con un pecador, ¿verdad? ¿Sí o no, hermano? No están creyendo, muy convencidos. Pero Efesios 6:10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ya voy a terminar, hermanos. Fortaleceos en el Señor
y en el poder de su fuerza. ¿De dónde voy a tomar yo el recurso para mi vida de piedad, hermanos? ¿De dónde, hermanos? Hermanos, debemos amar el tiempo que alabamos a Dios, ¿verdad? Debemos amar el tiempo que recibimos la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Debemos amar el tiempo que nuestros hijos son enseñados. Debemos amar el tiempo cuando nos dan consejería. Debemos amar el tiempo cuando trapeas y limpias aquí con otros. Sí, sí, está bien. Pero eso en sí mismo no te lleva a desarrollar y no nos lleva a desarrollar la vida de piedad, hermanos. Sino es en nuestro interior, nuestra relación con Dios y nuestro estilo de vida hacia Dios desde adentro. Y de ahí se va a desprender todo lo demás. Porque todo lo que acabamos de decir lo podemos hacer externamente, hermanos. De verdad. Yo conocí a un amigo hace poco, bueno, supe de él, lo conozco desde hace muchísimos años. Y él me dijo, me lo encontré y tenía un lenguaje más lindo que los cristianos. ¿Qué onda, brother? ¿Cómo está? Dios te bendiga. Gloria a Dios, me dijo. Ay, caray, me sorprendí. Dije, tengo casa de oración. Me sorprendí, dije, así habla, ¿no? ¿Y qué onda, men? Le dije, ¿estás en Cristo? ¿Qué onda? Sí, me dijo, el Señor me alcanzó y bla, 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 bla. Ah, órale. Y mi virgencita dijo al final. Ah, ok. ¿Y qué onda? ¿Qué rollo? No, me dijo, yo soy de la Renovación Carismática, me dijo. Y yo de casa de oración, le dije. No, no es cierto, no le dije eso. Pero hermanos, de verdad, y su conducta es muy interesante, ¿eh? Y su carácter es muy interesante. No lo conozco a profundidad, pero muestra rasgos de Cristo. Lo que quiero decir con esto es que muchas personas pueden tener mejor comportamiento que nosotros, mejor estilo de vida que nosotros, y nosotros no somos llamados a solo corregir conductas externas, sino a llevar una vida de piedad, que realmente creamos lo que decimos, lo que el Señor nos enseña. Y les quiero decir, el texto 6:10 es: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. En Él está mi recurso, en Él está mi fuerza, en Él está el ánimo que yo obtengo, la gracia, la ayuda para seguir. Téngame paciencia por esto que voy a tratar de explicar aquí. Dice, este texto, fortalezcanse en el Señor, está en este tiempo. Gramaticalmente, todo lo decimos con tiempos. ¿Sí sabía eso, verdad? Un ejemplo, presente, pasado y futuro. ¿Sí? Tiempo, okay. Pero voy a decir por qué es importante. Porque en el tiempo que está esto es una orden y está en imperativo. No es una sugerencia, es un mandato directo a los creyentes para que busquen fortaleza. Ahí está, hermanos. O sea, el Señor nos manda, busca la fuerza en mí. Listo. Está en tiempo presente, en acción continua. Indica una acción continua o habitual. No los domingos, no los viernes, no los sábados. Significa manténganse fortaleciéndose día a día o déjense fortalecer por Dios. También está en tiempo, está en pasivo, es decir, dependencia de otro. Cuando el texto tiene esta particularidad, esta regla, está en pasivo, significa que depende de Dios. La fuerza no proviene de mí, significa que deje que el Señor me fortalezca y que reconozca que la capacidad viene de Cristo, no de nuestra propia fuerza mental o física. Entonces, es como una paradoja. Para ser fuertes debemos reconocer nuestra debilidad y depender totalmente de la fuerza inagotable del Señor, ¿verdad? Esto se logra mediante la oración, la fe, la dependencia de su poder, permitiendo que Él actúe en nosotros. Es similar a llénense del Espíritu Santo cuando nos dice la palabra, ¿verdad? Deja que Él te llene, deja que Él me llene.
Y de ahí, hermanos, se desarrolla la vida de piedad. De ahí, hermanos. Y para terminar, 3 aspectos de la vida de piedad que encontré de un comentario, me parece muy interesante, es la devoción no es una actividad, es lo que decíamos hace ratito, es una actitud hacia Dios. Esta actitud se comprende de 3 elementos esenciales, por mencionar 3. El temor a Dios, el amor de Dios y el deseo de Dios. Pedro dice esto, desead como niños recién nacidos. Y eso, hermanos, debe de ser una respuesta de lo que el Espíritu Santo nos anhela en ese sentido. ¿Sí me explico? No porque seamos deseables, sino porque Él desea ser la mayor influencia en nosotros. ¿Sí lo alcanzamos a ver, hermanos? ¿Por qué terminamos con esto cuando estamos hablando de predicar el Evangelio? Porque no podemos predicar el Evangelio como un acto externo, pues. O sea, sí podemos hacerlo, pero si detrás de eso no hay una vida de piedad, no hay compasión, no hay un afecto profundo, entrañable hacia Dios, mi motivación puede ser equivocada. Entonces, no sé si por favor alguien quiera poner un ejemplo, dudas sobre esto. ¿Alguna conclusión que quiera decir? Yo espero que los textos que acabamos de poner. Perdón, sí. Pues que nuestra vida no es congruente, muchas veces esa vergüenza o la apatía de no querer predicar, pues transportó eso, que mi vida no es congruente y que eso me estorba para poder llevar la palabra a otra persona. Y más si es cercano, porque conoce mis debilidades y conoce que mi vida no está alineada a las cosas. Claro, sí, es fundamental, ¿no? Cuando, pues en mi casa yo no tengo nada que ocultar de eso de mi familia. Venimos de una familia disfuncional, hiper, mega, más disfuncional que los disfuncionales. Pleitos, iras, contiendas, golpes, violencia, amargura, qué más, lo que le quiera poner. Y así estábamos. Y estoy hablando solo de mí, de mi mamá y mis 2 hermanos, hermano y hermana. Y, y en algún momento el Señor, bueno, mi mamá empezó a congregar y me habló del Evangelio y hasta los años el Señor me alcanzó. Y bueno, pues el Señor en mi caso hizo una transformación diferente o muy radical quizá. Y pues mi mamá siguió con algunas prácticas hasta la fecha. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Negativo, pero cuando pues mi mamá a veces intenta predicarle a mi hermano o a mi hermana, ¿qué creen que hacen ellos? Sacan un espejo enorme y le dicen, tú estás peor que nosotros, tú. No vives lo que predicas, no vives lo que dices ser. Oye, pero ¿y esa onda? No, pues ¿cómo? Si mira, vives así, tienes esto, esto, esto. Y no hay cristianos perfectos, ¿eh? No, no, no los hay. No lo vemos, no hay. Pero ya nos ha enseñado por muchos años, pero sí congruentes, ¿no? Y claro, abiertos a corregir. Así debemos estar. Entonces, hermanos, ese punto que dice Adi, pues sí es muy importante porque por eso a veces la palabra de Dios es blasfemada, pues, o el nombre de Cristo es vituperado, ¿verdad? Por nuestra causa. Eso nos debe de doler más que no, otra cosa. ¿Alguien que quiera poner otro ejemplo diferente a este? ¿O igual? También puede servirnos a veces como un indicador de nuestra condición espiritual. Pues
cuando nosotros recién nos convertimos, había ese querer contarle a todo el mundo, ¿no? De uno de misioneros. Y muchas veces es muy común que se vaya perdiendo ese deseo, ¿no? Pero puede ser como un indicador, porque comentabas algo acerca del ser llenos, ¿no? Del Espíritu Santo, de cómo nosotros pues, recibimos, ¿no? esa capacidad del Señor. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos un deseo de hablarles a los demás de Cristo. Y buscamos ser intencionales, ¿no? Porque debemos ser intencionales cuando predicamos de Cristo. Tenemos que buscar, ¿no? hablar de Él, pero si nuestra condición pues, es fría, ¿no? El pecado, hay algo que nos estorba, pues no hay ese deseo de hablar. Puede servir también como una señal de alerta, ¿no? Claro. Pues no realmente quiero creerlo, ¿no? Pero no es así, no soy bien por el Señor y necesito yo pues ponerme a cuentas con el Señor y necesito llegarme del Espíritu Santo y por ende pues nuestro caminar como creyente se verá afectado, incluyendo el hecho de que nosotros seamos obedientes al mandamiento de Dios predicar. Entonces es algo que tenemos que ser diligentes, oye, necesito no estar en el grupo de Señor, buscarlo, de la casa. Gracias. ¿Alguien más, manitos? Muchas veces uno puede caer también del otro lado de decir, bueno, como no estoy predicando, bueno, pues está vituperando el nombre de Cristo, ¿no? Lo pongo de ese lugar. Entonces, eso también está mal porque el mandamiento es hacerlo. Muchas veces se es cristiano de no hacer cosas, ¿no? No hago esto, no hago lo malo, entonces soy cristiano. Cuando la consigna es haz lo que el Señor te manda a hacer, ¿verdad? Y ciertamente debemos de tener un temor reverente a no hacer congruente y a que bueno, que podamos transmitir correctamente el mensaje, todo eso es Señor. Pero también no podemos obrar desde el temor, es decir, si nosotros estamos temiendo y obramos de acuerdo a ese temor, es que no quiero que se hable mal de Cristo por mi causa, entonces no digo nada. Pues tampoco estás haciendo el mandamiento. El temor también debería de aplicar desde esa parte. Bueno, Dios me dijo que predicar el evangelio y ciertamente tengo que corregir cosas en mi vida. Tengo que alinearme a lo que dice la Escritura. Pero no hay que sentirnos cómodos desde esa posición de decir, bueno, no estoy predicando, no se está vituperando el nombre de Cristo, bueno, ni mucho ni poco, ¿no? Ni para bien ni para mal, ¿no? Y ese es un buen punto, Víctor, porque a veces en la vivimos como cristianismo a la secreta, ¿no? ¿Verdad? Porque estábamos una vez en... Ni modo, Rodo, te va a tocar. Pero es que yo, la verdad que tengo muy buena relación. Yo con él, no sé si él conmigo, ¿no? Pero tengo muy buena relación con el Rodo. No, sé que no se agüita. Andábamos en la ribera trabajando y andábamos 4, no me acuerdo quiénes. Y estábamos hablando términos del, pues, bíblico, algo estábamos que un ranchero de allá de Las Positas nos escuchaba, joven, muy respetuoso, ¿no? En su forma de hablar. Y de repente dijo, oigan, escuchó demasiado ahí que estamos hablando de la fe, algo escuchó, o a lo mejor el, ¿qué onda, brother, no? Y él asumió y dijo, y se paró y se agarró así con la palita así, se recargó y dijo, oigan, ustedes son religiosos, dijo. Y el Rodo dijo, este es religioso. Y le dijo a otro brother, pero fue en tono de broma, ¿no? Le dice, no, sí somos cristianos, ¿no? Pero, o sea, pongo ese ejemplo como, hermano, la gente sabe que son cristianos, o sea, aquí, los que dicen que son cristianos,
La gente sabe, tus compañeros de trabajo, tus compañeros en la escuela, en la universidad, en donde estés, saben que eres creyente, notan que eres creyente, o estás disimulando ahí con que si ya me digan, si me preguntan algo así, pues voy a casa de oración. ¿Eso qué? Sí, hermanita. Carolina. Bueno, una de las cosas a las cuales he concluido y he experimentado, no solo puedo decir que lo he leído, sino que también lo he experimentado, he pasado por todas las facetas, no falta de congruencia en mi vida, porque he pecado, me da vergüenza porque ya sé que me conocen, ¿no? Y yo cómo voy a abrir la boca, decirles acerca del Señor cuando ven en mí que no estoy convencida o no he rendido ciertas cosas que se van a contraponer, voy a quedar más en ridículo y aparte en nombre del Señor que da prestigio. Pero una de las cosas que me he convencido es que hay que estar locos por el Evangelio, locos y enamorados del Señor Jesucristo para poder predicar y hacerle frente al temor, al fracaso, a la vergüenza, inclusive al no saber qué responder. Si alguien te hace una pregunta incómoda o un tema que no puedes comentar, ¿no? Creo que cabe de todo el tema de que hay que ser congruentes, de que hay que estudiar, pero más que nada creo que puedo concluir en que hay que estar enamorados del Señor Jesús, pero locos, no solo gustarle, sino enamorados del Señor Jesús. Y esa es la base que revelará la vida de piedad. Porque hay gente, y lo hemos conocido a lo largo de toda nuestra vida en el Señor, los años que usted tenga en el Señor, que hemos dicho, mira este brother, qué machine está bien prendido por el Señor. Mira, brinca, pega en las lámparas y él es el primero que barre y todo. Pero tiene una vida privada terrible. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, sí entiendo el punto y tiene razón. Un amor profundo, pero un amor que abarca toda su vida, ¿no? Como ustedes mismos lo estaban diciendo. Mande, manito. A partir de la palabra, cuando se está compartiendo ahora, con los temores, ¿no? Que habla la hermana, el hacerlo, nos está consultando porque viene a recuerdo, o sea, ay, estás compartiendo y en ese momento lo que estás compartiendo es parte de tu debilidad misma, tus fallas, tus culpas, son situaciones en la experiencia misma de la vida que estás teniendo, el compartir la palabra, eso te va dando, pues ahora sí que te va a despertar, ¿no? Claro. Tenemos que esforzarnos por compartirla aún así, dependiendo de nuestra debilidad, Claro. porque eso nos hace. Sí. Amén. ¿Uno más o ya? Bueno, Rodo, a cerrar con broche de oro. No sé si se habla serio. Creo que definitivamente una de las cosas que nos puede ocurrir cuando se necesita o queremos compartir el Evangelio es mirarnos a nosotros. Cuando la palabra es bien clara que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, una vez diciendo esto, a nosotros quedamos totalmente al lado. Ya es Jesús, ya es el Señor el que va a hacer lo que viene, porque ponemos nuestros ojos en Él y vemos todo lo que es Él, su gracia, su amor, su misericordia, la verdad y demás. ¿Verdad? Definitivamente es abandonarnos y dejar que el Señor haga lo que tenga que hacer en ese momento. Bien. Bueno, gracias, hermano. Hermanitos, ¿qué? Sí. Es lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando los mandó, ¿no? Le dijo que no iban a ser ellos los que iban a hablar, ¿no? Que está el Espíritu de ellos. Entonces, yo creo que es eso, que cuando nosotros leemos la palabra continuamente, cuando estamos platicando con alguien, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a recordar la palabra y con esta palabra nosotros podemos ir a hablar poco a poco llevando el mensaje sin necesidad de hecho, me voy a platicar, en la plática va a ir saliendo lo que hemos estudiado, porque no somos nosotros, es el Espíritu que sí que nos va a recordar todas las cosas, Él es el que va a hablar. Sí, muchas gracias. Bueno, hermanos, gracias por sus comentarios, su atención. Damos gracias a Dios. ¿Sí? Padre.
Te damos muchas gracias por este tiempo, por estos minutos. Permite, Señor, que esta palabra caiga realmente en nuestro corazón, que la recibamos, que no seamos oidores olvidadizos, Señor, que no consideremos nuestro rostro como en un espejo y nos vayamos y lo olvidemos, sino que realmente nos recuerde, nos haga ver, traiga luz a nuestro corazón, a nuestras entrañas, Señor, y podamos ver nuestra vida, cómo estamos viviendo el Evangelio, cómo lo compartimos, Señor. Sin duda que siempre tendremos cosas que corregir, pero confiamos, Señor, en lo que tu palabra dice, que podemos ir a ti, fortalecernos en ti, ver nuestras debilidades, ver todo lo que necesitas corregir en nosotros, Señor. Pero no queremos olvidar, Señor, esta encomienda, no solo con nuestras vidas, con nuestras palabras, con el reunirnos cada semana, sino con el Evangelio, Señor, eh, que está revelado en tu palabra de la manera más sencilla, de la manera más clara posible, Señor. Capacítanos cada vez más para hablar de ti, Señor, a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Nos vemos al ratito.